Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a dar inicio a la conferencia. Le damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental en mención de la mente. Retos para la salud mental en México y en su contexto pandémico. Violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Brenda Yesenia Limón y seré moderadora de la ponencia El duelo durante la pandemia por COVID-19. A continuación, daré pie a leer la semblanza curricular del doctor César Allende López, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con destacada labor en la atención y organización en el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de Zona número 30 y en la Unidad Medicina Familiar número 31, muy eficiente en la atención al donador de sangre, organización y procedimientos, así como al paciente en la unidad de medicina familiar. En la labor educativa, destacado desempeño como promotor de educación para la salud a nivel primaria, muy eficiente en la programación de actividades, así como en la elaboración de planes de sesión y ejecución de los mismos. Sin más, le cedo el micrófono al doctor César Allende. Sí, buenas tardes a todos. El día de hoy, bueno, pues fui invitado para hablar sobre el tema de lo que es el duelo en esta etapa del COVID, ¿no? Que tanto nos ha pegado tanto lo anímico como lo económico. Pues mucho de esto no se toma en cuenta, ¿no? Sobre todo para lo que son las personas que, bueno, han estado confinadas en su casa y de igual manera para el personal de salud, que son los que, bueno, quienes han estado ahí al frente, ¿no? De la batalla y que bueno, hemos visto una serie de cosas bueno, vale la pena poner atención en esta estructuración del duelo en esta época. ¿Sí me puedes apoyar, Brenda, con las diapositivas? Muchas gracias. Vamos a empezar primero por definir qué es el duelo. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Nos pasamos a la siguiente, por favor. Bien, definiciones hay, como hay de autores, hay definiciones. Cada uno busca colocar su propia definición. Sin embargo, me gustó mucho esta. ¿Por qué? Dice, es un proceso doloroso, normal de la elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. ¿A qué realidad? A una realidad de pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de salud, pérdida económica, pérdida de trabajo, pérdida de libertad incluso. A cualquier pérdida chica, mediana o grande, siempre nos va a implicar un cierto proceso de duelo, ¿no? Híjole, perdí 500 pesos. Pues a lo mejor para alguien sí son 500 pesos, ¿no? Pero para otra persona, oye, man, ya 500 pesos, era lo de mi renta, ¿no? O lo de la comida de la semana, etcétera. Entonces, todos esos son pequeños duelos, pequeñas muertes, pequeñas pérdidas que nos acarrea un cierto estado de estrés. Y bueno, quien dio origen a todo esto, siguiente diapositiva, por favor. Es precisamente la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien ella se considera la madre de la tanatología. Ella, médico de profesión, acompañó a muchos pacientes en esa transición de muerte, en la cual, bueno, se dio cuenta y detectó ciertos comportamientos, ciertos patrones que compartían entre todos estos pacientes. Por lo que, bueno, se dio la tarea de dar, integrar todo este tipo de situaciones y que dio origen a la tanatología. Ella se fue acreedora a 23 honoris causa por sus estudios acerca de la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las etapas del duelo.
Así como hace un rato comenté que había N cantidad de definiciones de duelo, también hay N cantidad de etapas del duelo. Sin embargo, partamos de la primera, que es la que, bueno, la que dio origen a todo esto. La primera es la negación. ¿Qué pasa cuando hay una negación? El primero es el golpe, el shock. Esto no puede estar pasando, no es cierto, no es real. A mí, mi mamá, mi papá, ellos, ¿por qué? Entonces hay una negación, un estado de shock, el cual la primera reacción es la incredulidad. La segunda reacción es la ira. No puede ser posible, pero si yo me cuidé, pero si yo me protegí, si yo hice esto, yo tomé la tal medida, tuve N cantidad de cosas para prevenir y demás, ¿y por qué yo? ¿Por qué mis familiares? ¿Por qué? Porque entonces un estado de ira, en este caso, por ejemplo, el COVID, ¿no? ¿Por qué se enfermó mi papá? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue papá, mamá, hijos, primos, hermanos, etcétera? Cualquier familiar crea un estado de enojo, ¿no? De impotencia. Nuestra tercera etapa, que es la negociación, ¿sí? Cuando una vez que ocurren estas primeras etapas, ojo, hago un paréntesis, no quiere decir que vayan así como relojito, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, no. Pueden irse alternando, pero bueno, es lo que más o menos la manera de ordenarlo. Cierro el paréntesis. Viene el proceso de negociación. Ok, ya le dio COVID a mi familiar. Cualquier creencia que tengan ustedes, Buda, Cristo, musulmán, etcétera. Bueno, vamos a poner por ejemplo el cristianismo, ¿no? Eh, Señor Dios, y le concedes la salud a mi papá, te prometo que me voy a ir caminando o voy a ir a tradición de bailar a chalma, ¿no? Por ejemplo. O te voy a poner velas diario, durante un año, Virgen de Guadalupe, si me permites, etcétera. Hay una negociación con la divinidad o con la creencia que tengan de que negociar ese intercambio, ¿no? Yo te ofrezco esto, pero necesito de ti esto. La cuarta, pero la siguiente etapa, que es la depresión, bueno, tus oraciones no fueron escuchadas, la respuesta al tratamiento médico no fue la adecuada y finalmente sobreviene, en este caso, por ejemplo, el COVID, pues el fallecimiento del familiar. Entonces, no fueron escuchadas las oraciones, nada de lo que se hizo se logró un efecto positivo, un efecto benéfico. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, pues que tiene esa depresión, perdí, no se pudo lograr. Y es lo que da origen a nuestra siguiente etapa. Una vez que ya recorrimos todas las anteriores, viene lo que es el proceso de aceptación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos dice la aceptación? Bueno, la aceptación es la etapa final de lo que vendría siendo el duelo, ¿no? Un duelo puede durar meses, días, meses, incluso años. Aunque bueno, si bien no hay una cuestión definida como tal, un año, 2 años, etcétera, tampoco es normal, tampoco es sano que el duelo sea prolongado. Hay gente que tiene 20, 30 años con un duelo de algún familiar y no se ha recuperado, ¿no? Entonces, hay que poner ojo en eso. ¿Qué tipos de duelo? ¿Cómo es esto? Bueno, siguiente. Algo que debemos definir también muy claro para identificar qué es lo que está pasando acerca del duelo es que el duelo es individual. Indudablemente, cada quien lo vive como en base a sus estructuras mentales, a sus estructuras psicológicas, lo resiste, ¿no? Es único, es temporal, es un proceso activo en el cual, bueno, hay furia, hay enojo, hay negación, como lo comentamos hace un momento, y bueno, todo esto lleva a cabo un proceso, ¿no? Y ese proceso, esa estructuración del duelo, deja una marca que dura toda la vida. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tipos hay? Voy a enfocarme a los principales, que son, por ejemplo, el crónico, ¿no? Una duración excesiva y nunca llega a una conclusión satisfactoria. No, es un duelo que no ha sido tratado, es un duelo que no, el paciente o el doliente no ha procurado atender. Y bueno, pues esto lo lleva a procesos de enfermedad, no solamente
psicológicos, ¿no? Incluso hasta del cuerpo, ¿no? Hay un proceso, también otro tipo de duelo que es el retrasado, que es el suprimido o el pospuesto, ¿no? Hay una represión de las emociones. ¿Qué pasa con esto? Es el hermano o el papá o el familiar que toma el, las riendas del proceso y sabes que ahorita no voy a llorar, ahorita tengo que concentrarme en esto, voy a atender el duelo, el sepelio, vamos a comprar esto, vamos a organizar y la persona, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, yo estoy normal, ¿no? Estoy bien. Pero en realidad no, sino que viene la bolita de nieve que viene formándose, 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 hasta que va a llegar un momento en que esta persona no pueda reprimir más sus emociones y viene lo que, la explosión, ¿no? Revienta, truena. Siguiente, por favor. El duelo especial. En este caso, me voy a detener un poquito, porque en esta temporada, en esta pandemia del COVID, el duelo, los procesos de estructuración del mismo no son los que comúnmente tendríamos, ¿no? Es decir, el paciente, bueno, se enferma, eh, en el tratamiento, etcétera, fallece y lo que comúnmente se hace es que se entrega el cuerpo, ¿no? Se entregaba el cuerpo por otro tipo de enfermedades no contagiosas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que ahorita con este tipo de situaciones ya los cuerpos, pues prácticamente fallece el paciente, se entrega a la funeraria se encarga de incinerarlo y posteriormente les entregan las cenizas a los pacientes, ¿no? A los familiares, perdón. Ya no es un duelo que te permite estructurarlo de una manera de ver el cuerpo, de ver el cadáver, de llorar, de darle apertura a las emociones. Ya no hay esa parte, entonces este es un tipo de duelo realmente especial, ¿no? Eh, En otras circunstancias, bueno, se puede generar por la existencia de pérdidas violentas, ¿no? Sorpresivas, como un accidente de tránsito, un asesinato, un suicidio, muerte colectiva provocada por algún ser humano, un accidente, ¿no? Una cuestión natural, un terremoto, un tsunami, un tornado, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de duelos, hundimientos, por ejemplo, ¿no? De los barcos o aviones que caen en el mar y bueno, ya no los encuentran, ¿no? Entonces, no cierras adecuadamente ese ciclo, ¿no? Esa despedida de tu familiar o de tu amigo y queda esa parte, ese hueco que no acaba por llenarse. ¿Qué emociones nos trae esto? ¿Qué sentimientos nos trae esto? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, te lo vamos a ver. Es el no contar con el cuerpo del fallecido provoca una negación, ¿sí? Del suceso. Es que no pudo haber desaparecido. ¿Cómo? Pues si no encontraron el avión, o sea, debe estar en alguna otra parte, ¿no? Las circunstancias de la pérdida pueden dar como resultado, en ocasiones también, una vez si se tuvo la fortuna de encontrar el cuerpo, pues un cuerpo muy dañado, un cuerpo eh, mutilado, ¿no? Etcétera, ¿no? Quemado de una manera tal que si la persona medía unos 70, pues encuentras 30, 40 centímetros de masa muscular, pues ya quemada, ¿no? Eh, Eso sí hay una sensación, pues, de injusticia, de por qué, o sea, no es justo, ¿no? La verdad es que la vida, tanto la vida como la muerte, ambas no tienen ni idea de la justicia, ¿no? Ellas son como son, y es lo que tiene que pasar, ¿no? Solo por la noticia puede ser tan grande que puede haber una inhibición de sentimientos, ¿no? La expresión de las emociones. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que no, pues no quiero hacer escenas, ¿no? Tengo que ser fuerte, tengo que resistir porque la familia depende de mí, yo voy a sostener todo esto y en realidad, bueno, se mantiene una aparente actitud de fortaleza, pero finalmente, bueno, pues es como les comentaba, ¿no? La bolita de nieve viene formando, creciendo, creciendo hasta que este es tan grande que por muy fuerte que te pares frente a ella, te va a llevar, ¿no? ¿A qué emociones nos lleva por el duelo de un ser querido? Siguiente diapositiva. Bueno, son varias. Tenemos el miedo, ¿no? El miedo, ¿qué va a pasar, no? En el caso pues, por ejemplo, el papá, ¿no? El eje sostén de la económico de la familia. ¿Qué va a pasar? Ahora que le voy a dar de comer a mis hijos, suponiendo que la mamá en este caso no tenga algún trabajo, ¿no? Si hubiera una cuestión de trabajo, bueno, ya es un poquito más,
posible llevar a cabo la manutención, ¿no? Aunque bueno, pues no es lo mismo dos sueldos que uno, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay cierta seguridad. Hay ausencia, hay soledad, hay dolor, hay autorreproche. Debí haber hecho esto, debí haberle hecho lo otro, debí haber tomado tal situación, tal solución, tal cuestión y no lo hice, ¿no? Hay un desconcierto, hay llanto, hay sufrimiento, hay angustia, hay una impotencia, que todo esto nos lleva a un estado de rabia, de dolor, y esto se alteran las estructuras, ¿no? Las estructuras eh, psíquicas que a su vez van a alterar la estructura eh, psicológica, la estructura física, y empieza una serie de psicosomatizaciones en las cuales, bueno, pues son taquicardias, son sudoraciones, eh, vaya, incluso, ¿no? Por ejemplo, en esta situación del COVID, si empiezas a manifestar pseudo síntomas, híjole, ya tengo también COVID y ya también me voy a morir, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Pero todo este tipo de situaciones psicosomáticas pueden efectivamente generar alteraciones en el cuerpo, en el organismo. Siguiente diapositiva, por favor. El duelo patológico. El duelo patológico es un duelo que, como les comentaba hace unos momentos, dura incluso hasta años. O sea, hablamos de 20, 30 años, ¿no? Y que no se atiende, que no se trata, que no se le da una adecuada eh, atención, y bueno, pues esto deriva en situaciones eh, verdaderamente patológicas, ¿no? Incluso hasta, bueno, esta canción de Serrat, ¿no? Se llama Penélope, que incluso pasan los años y la chica sigue esperando al señor, pero pues ya la chica ya no es tan chica, ¿no? Ya pasa el tiempo y bueno, pues para el muchacho igual. Y pues cuando regresa, oye, mira, regresé por ti. Pues sí, pero tú no eres el quien yo espero, ¿no? Ella se quedó en su mente con la idea del joven, con la idea del muchacho y bueno, pues nunca tuvo en cuenta el tiempo, ¿no? Y bueno, este tipo de patologías sí se llegan a dar. El duelo patológico, ¿en qué consiste? Bueno, la identificación del duelo a nivel de una persona está desbordada, recurre a conductas desadaptativas, hay conductas disociativas, o bien permanece inacabablemente en ese estado sin avanzar el proceso, ¿no? Del duelo, no hay una resolución, no hay un cierre de ese ciclo, ¿no? Y bueno, pues termina como Penélope, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los síntomas? Son varios, ¿no? Pero traté de rescatar los más significativos. No se puede hablar del fallecido sin esperar un intenso dolor, ¿no? Y tan solo vemos algún recuerdo, una fotografía, una ropa, una memoria, etcétera. Oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto con fulanito? Y viene el llanto, ¿no? Es un claro ejemplo de que ese duelo no ha sanado. Acontecimientos poco importantes desencadenan intensas reacciones. ¿Ya oíste esa canción? Sí, era la que escuchaba él, ¿no? Y caray, pues viene el llanto, viene una serie de situaciones que recuerdan, ¿no? Remiten a esa persona, ¿no? El no querer desprenderse de los bienes materiales, ¿no? El fallecido después de mucho tiempo. Muchas de las veces que se hace, falleció, vamos a tirar los recuerdos. No es que tienes que salir, es que tienes que... No es una cuestión de velocidad, sino es todo un proceso, una estructuración. Y como toda estructura requiere una base, ¿no? Requiere castillos, traves, los, etcétera, hasta que una vez ya estructurado ese duelo, ya se le puede dar una solución, pero si no se le da ese chance de estructurarlo, viene esa situación del duelo especial que nos puede derivar en un duelo patológico y bueno, un desorden psicológico tremendo, ¿no? Hay cambios en el estilo de vida y hay incluso también hasta hiperactividad, ¿no? En el caso de tengo que limpiar su cuarto de mi hijo, etcétera, que falleció y tengo que tenerle limpio su ropa y la persona anda muy acelerada, ¿no? ¿Qué consejos o qué acciones pudiéramos tomar en caso de una persona que presenta un duelo? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué sugerencias de ayuda ante una persona que está elaborando su duelo podemos darle, ¿no? Por ejemplo, luego llegamos y, ¿cómo te sientes? Decide, pues, ¿cómo quieres que me sienta, no? Si acabo de perder a mi familia,
o o ¿cómo estás? Pues igual, ¿no? Entonces, no son preguntas que, digo, no es que se hagan en mala intención, pero no son preguntas que sean las adecuadas, ¿no? Otra de las acciones que se deben es forzar, no llores, a ver, ven acá, tú tienes que estar fuerte porque tus hijos eh, están viendo cómo te pones porque falleció tu esposo, ¿no? Entonces hasta se jala, se empuja, o está la persona llorando y cállate, no llores, no debes estar así. O, ay, olvídalo, no pasa nada, ¿no? O incluso invades espacios hasta personales, ¿no? De, ay, por favor, o sea, sí, yo sé que era tu esposo, pero no tienes por qué ponerte así. Y ándale, apúrate, porque la gente te está esperando, ¿no? Y déjale llorar. Entonces, no son acciones que pueden dar apoyo, dar soporte a esa persona, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Primero que otra cosa, pues el respeto. ¿Sí? A veces no es necesario ni hablar. Llegar y un abrazo y estoy contigo, te acompaño. eh, no hay palabras, ¿no? Excepto que te abrazo, ¿no? Te apoyo. Dar esa parte de sostén, de ayuda, de facilitamiento para poder llevar a cabo esa estructuración de ese duelo, de ese proceso que, que es benéfico para la persona, y no solamente para una, ¿no? Sino para pues, varios familiares, varios dolientes, en los cuales, bueno, es una interesante propuesta del apoyo, de ayuda, tan solo la sola presencia, ¿no? Ya con que el hecho de que veas ahí a esa persona, ya te sientes apoyado, ¿no? Algo que nos ayuda a estructurar adecuadamente el duelo son los ritos funerarios, ¿no? Si bien ahorita en esta época de COVID no son los ritos funerarios que quisiéramos, porque bueno, pues estamos acostumbrados a, siguiente diapositiva, por favor, el llanto, ¿no? El ver a nuestro familiar. Nos regresamos un poquito. Al llanto, la estructuración del duelo, ¿no? Estar el niño viendo a su familiar, a su papá, a su mamá, etcétera. Y eso de alguna manera nos ayuda a cerrar ese ciclo, ¿no? A entender después de algún tiempo esa parte del duelo, de la pérdida, que bueno, pues de alguna manera pues tenemos que continuar, ¿no? Todo esto nos lleva a un dolor, y ese dolor es inevitable, el cual, bueno, es un dolor silencioso, un dolor que puede ser compartido, solidario, y implica la aceptación de estar en contacto con lo que sentimos, ¿no? Con nuestras emociones. O sea, duele la pérdida, duele esa sensación de soledad, esa sensación de lamento, esa sensación de que ya no va a estar con nosotros ni nosotros con él, con esa persona que partió, que trascendió a otro plano de existencia. Y es esa pérdida, esa soledad que es terrible, ¿no? Ese sentimiento. Pero bueno, tenemos que estructurar ciertamente ese duelo, esa sensación. Si le damos siguiente diapositiva, por favor. Y que bueno, el dolor es ciertamente un proceso natural, ¿no? Definitivamente tiene una duración. Eh, Quizás un final, aunque el dolor siempre va a estar ahí, ¿no? El sufrimiento, bueno, va a estar creado y mantenido muchas veces por nuestros hábitos mentales, ¿no? Hay quien puede ser muy obsesivo o no tiene esa estructura, ¿no? Y el dolor puede durar indefinidamente, ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, es algo bien claro que el dolor invariablemente va a ser inevitable. Eso es un hecho. Pero algo que es opcional es precisamente el sufrimiento. Si queremos estar constantemente en sufrimiento porque es que mi esposo me dejó, mi esposa me dejó, y ya de ahí te rompes, híjole, es un sufrimiento verdaderamente caótico, ¿no? Siguiente. ¿Cuándo ha terminado el duelo?
Si se tiene la fortuna, si se tiene la buena idea de darle tratamiento al duelo, de atenderlo, de salir de ese proceso, porque una cosa es bien cierta, ¿no? Las redes de apoyo son muy, muy importantes. Habrá quien diga, es que yo al psicólogo, no, ¿para qué, no? Yo, para apoyo, no, ¿por qué? O sea, no, no, no. Realmente el ser humano es un ente social por naturaleza, por elección. Aunque bueno, a lo mejor habrá quien diga, no, yo puedo solo y no necesito de las personas. Pero pues ya vimos como que no, no, no siempre es así, ¿no? Y en un proceso de duelo, las redes son muy, muy importantes. El duelo acaba cuando una persona puede volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos. Porque mientras estés enclavado en esa pérdida, en ese fallecimiento, en ese abandono, en ese me dejó, en ese dolor, no vas a poder salir y no vas a poder vivir. Todo esto lo vemos de alguna manera resumido un poquito para atrás, ¿no? La incredulidad, como dijimos, ¿no? La ira, la negación, la negociación, la depresión, la aceptación y finalmente poder elaborar nuestro duelo, ¿no? Y bueno, si una vez que se ha tratado el duelo, se ha atendido, se ha acompañado, es hora de levantarse, como dijera Odín Dupeirón, es hora de levantarse y vivir. Porque si nosotros fuéramos los muertos de alguna manera, no quisiéramos que nuestros familiares siguieran sufriendo, siguieran no viviendo, estuvieran perdidos, ¿no? Entonces creo que no es algo que tampoco para nosotros sea agradable, ¿no? Y bueno, no me resta más que agradecerles por su presencia, por su atención y con mucho gusto, pues poder de alguna manera responder a sus dudas, a sus preguntas. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor César. No sé si gusta anexar algo más, todavía nos queda un poquito de tiempo o no sé si tengan alguna duda o pregunta o algún comentario que le quieran hacer al doctor César. Cedo la palabra, por favor, para sus preguntas. No tengan miedo, no los voy a inyectar, ¿eh? Bueno, vamos a comentar algo. Mm, seguramente alguien de los presentes pues ha tenido la mala experiencia de, a lo mejor seguramente haber perdido algún familiar o conocido que haya tenido esta pérdida y que bueno, no le fue posible que le entregaran el cuerpo, ¿no? Por esta situación del COVID. Entonces, esto nos lleva a un duelo, como comentábamos hace un momento, un duelo especial, en el cual, bueno, no hay una adecuada estructuración del mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por costumbre, por cultura, estamos con la idea de ver el cadáver, ¿no? De ver el cuerpo, de ver nuestro fallecido. Y en realidad, pues ahorita, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, te entregan la urna, ¿no? Y eso se rara porque ni las cenizas llegas a ver. Entonces, no hay un adecuado cierre, no hay un adecuado proceso del duelo, no hay una adecuada estructuración de esa pérdida. ¿Y qué es lo que conlleva? Que incluso estemos con la idea de que no, no es cierto, no, quedamos en la negación y eso no es cierto, no pasó, él no murió y en cualquier momento va a entrar por esa puerta y va a regresar
lo vamos a ver y la vamos a ver y vamos a estar otra vez juntos. Pero la realidad de las cosas es que esta situación es nueva en el sentido de que, bueno, este tipo de duelos, cómo se están elaborando, cómo se están tratando de estructurar y que de alguna manera nos puede llevar y tiene serias implicaciones para un riesgo crónico, un duelo, perdón, crónico, un duelo patológico, un duelo especial, el cual puede durar años, años, ¿no? Quizá lo que ayude un poco es la sensación de que, bueno, voy al panteón. ¿Por qué? Porque eso se nos ha estructurado, ¿no? Culturalmente, antropológicamente, ¿no? El ver la tumba, el ver el nombre ahí escrito, el Requiescat en paz, el RIP, perdón, la lápida, eh, de alguna manera eso puede ayudar, ¿no? A poder elaborar ese tipo de duelo, esa sensación, esa conclusión, ese cierre de ciclo, que es muy importante, verdaderamente. Eh, en el caso, por ejemplo, de los niños, pues a los niños no se les puede negar, ¿no? Incluso si hay algún fallecimiento o algo, y hay la posibilidad de estar presentes y sin riesgo, obviamente, eh, bueno, pues que participen también viendo al fallecido, a la fallecida, y que ellos de alguna manera también estructuren su duelo, porque son muy semejantes los duelos, ¿no? En el adulto, en el niño, y ambos merecen la misma atención, la misma eh, eh, tratamiento, el mismo empeño, dado que un niño que de alguna manera estructura mal su duelo, va a tener repercusiones, ¿no? En la edad adulta. Y esto no solamente lo vemos por la cuestión de fallecimiento, ¿no? Sino también de pérdidas, que si no son atendidas y estructuradas y bien dirigidas en el niño, va a redundar en un adulto que cuando viva la misma experiencia una y otra vez, eh, va a volver a pasar, ¿no? Y esto lo vemos bien claro ahorita que el duelo en el COVID, de que, ok, falleció, pero es un duelo, es un llanto terrible, ¿no? Hay una estructura, se pierden las estructuras y esas estructuras dan origen a ese duelo, ¿no? Y pensamos muchas de las veces que es por este duelo del familiar fallecido, de la persona que murió. Sin embargo, si nos damos cuenta, ya es una serie de duelos que vienen desde la infancia, ¿no? Que no se atendieron, fueron dando origen a esa bola de nieve, que se fueron negando emociones, sensaciones, reprimiendo todo ese tipo de situaciones, hasta que ocurre esta pandemia y ¡pum!, ¿no? Explota la bomba y redunda en todo este tipo de duelos, en este tipo de patologías, todo este tipo de somatizaciones, taquicardias, sudoraciones, ansiedad, eh, depresión, todo esto es verdaderamente una cuestión bien, bien difícil, tanto para las personas que están encerradas, como para el personal médico, ¿no? Que no ve una, ve muchas, muchas muertes, ¿no? Yo estuve un año y 2 meses en área COVID y es una situación verdaderamente eh, muy difícil, muy, muy, muy complicada, porque, bueno, es lo que implica la pérdida de la persona, ¿no? Del paciente. Y aparte de dar la noticia, entonces son situaciones que no no previmos que van a ocurrir y que van a derivar en un aprendizaje a la buena y a la mala y a la peor en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y que bueno, de alguna manera, pues, ahorita la gente ya sale más, eh, ciertamente no podemos vivir en el miedo, ¿no? Pero bueno, pues las medidas están ahí, debemos de tomarlas muy, muy en cuenta. El COVID ha llegado para quedarse definitivamente. De alguna manera va a ocurrirnos a todos, pero bueno, pues tenemos la fortuna, ¿no? De que en otros años, lo que hubiera tardado décadas, se tiene la vacuna. Sí, la vacuna no es signo de inmortalidad, no es signo de que no te pueda dar, puesto que hay personas que han sido vacunadas y han fallecido. Entonces, eh, no es de que tengo la vacuna y soy inmune, no. La vacuna lo que va a hacer, su función es que una vez si te llega a dar,
no te, ya tengas anticuerpos y ya tengas con qué defenderte, ¿no? No te tire tan feo, pero no quiere decir que no te pueda dar. Entonces, bueno, es una nueva normalidad, como se dice, una nueva realidad, en la cual, bueno, el ser humano afortunadamente, en la época en la que nos encontramos, tenemos los medios, tenemos los recursos para sobrevivir a este tipo de cosas, ¿no? No todos tuvieron esa fortuna, mm, no todos, digamos, tienen pues, inmunidad al 100%, entonces todos, de alguna manera, tenemos que ser responsables, cuidarnos unos de los otros y nosotros de los unos. Porque como entes sociales, bueno, de eso se trata, ¿no? De que todos de alguna manera salgamos bien. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, sin ninguna pena. Yo quería preguntar si la conducta de después del duelo cambia en la persona. Sí, definitivamente sí cambia. ¿En qué sentido? Lo primero que ocurre, bueno, pues como comentamos un momento, ¿no? La negación. Ya que ocurre todo el proceso de sepultura, los 9 días, etcétera, ya no hay algo que pueda llamar o atraer tu atención, ¿no? Entonces, en el momento cuando estás en casa, cuando estás solo, cuando vienes, le pongo, hay gente que imprime fotos, tiene cantidad de fotos, las pone por toda la casa, pone veladoras, la persona se vuelve más obsesiva, más depresiva, no quiere salir, no come, no se baña, hay una desatención higiénico-dietética verdaderamente importante y no habla de otra cosa más que de la persona fallecida, ¿no? Entonces, sí cambia, sí cambia. Hay distracciones, hay, hay quienes toman decisiones muy importantes de vida en un muy mal momento y eso acarrea cuestiones de que, pues es que vendí mi casa porque me sentía solo y ahora me voy a vivir a la calle, ¿no? Entonces, sí hay muchos cambios, variados, tanto psicológicos como físicos, económicos. Híjole, hay miles de ejemplos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, pues creo que nadie se anima a brindar. Yo tengo una duda. Sí, Em, ¿Se considera malo llevar un duelo de una manera no como depresiva? O sea, no como extrañar a la persona, pero no sentirse mal. ok, sí, fíjate que sí. Podríamos clasificarlo en lo que es el duelo retrasado, ¿no? En ese tipo de duelo, eh, tus estructuras están intactas. Puedes tener el duelo, sí, pero tu estructura psicosomática está bien, ¿no? No todos los duelos llevan a una destrucción de tus estructuras, ¿no? Y de igual manera, eh,
hay duelos que sí destruyen tus estructuras y la persona se cae, ¿no? Ok, de alguna manera tuviste esa pérdida, lo asimilaste, lo entendiste, eh, sí se puede llevar, no deja de doler, indudablemente, ¿no? Pero ya no te clavaste en ese sufrimiento, ¿no? En ese dolor. Entonces sí es posible que llevar un duelo de esa manera. Y no es porque no quieras decir que no te importe o es que eres una insensible, no. No, tienes buenas estructuras que te permiten de alguna manera entender la situación y darle paso a la trascendencia de esa persona, ¿no? De esa pérdida que tuviste, puede ser algún amigo, algún familiar. Eh, bueno, eh, puede darse este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí se puede llevar así como lo mencioné. Sí, o sea, por ejemplo, también sentirse, no sé, bueno, a mí me pasó que me sentí más mal por ver mal a una persona que pues quiero mucho que por la misma persona que falleció. O sea, no fue como de quisiera la persona que no que falleció, pero como que me sentí más mal por ver a la persona que pues como mal, no sé si me entiendes. Sí, lo que fue ahí es una cuestión de empatía, ¿no? Un dolor, como comentamos hace un momento en la última positiva, ese dolor es un dolor solidario, es un dolor de empatía, de que, bueno, esa persona que tuvo esa pérdida y que te dolió verla así, pues que sentiste más mal por la persona, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera el tipo de relación que se lleva, pues es diferente, ¿no? Eh, el dolor, el duelo es diferente de la pérdida de un hijo, de una pérdida de un cónyuge, de una madre, de un padre, de un abuelo, son diferentes, ¿no? Y de alguna manera también las personas, los dolientes, pues sienten diferente el dolor de la persona que tuvo esa pérdida, ¿no? Entonces sí es posible, es un dolor solidario, es un dolor empático y hasta cierto punto un duelo compartido, ¿no? Pero bueno, pues se puede apoyar una persona a la otra y tener una mejor resolución del duelo que produjo esta pérdida. ¿Sí, alguna otra pregunta? Bueno, si estamos conectados. ¿Alguien más tiene alguna duda o un comentario que le quieran hacer al doctor César? Al parecer, esta Stephanie Amairani tiene una duda. ¿La puedes escribir o si puedes activar igual tu micrófono? Ah, perdón, comenta que no tiene dudas. Ok.
¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, doctor, creo que al parecer ya nadie más tiene dudas. Ok, Entonces le quiero agradecer por su tiempo que nos dedicó para darnos esta pequeña ponencia sobre, bueno, que nos dio a dar a conocer sus conocimientos. Agradezco a cada uno de los participantes por haber estado en nuestro tercer coloquio sobre la salud mental. Les agradezco a todos y pues ahora sí a los que siguen, bueno, a los invitados. Todavía está en pie la invitación de que se sigan conectando a algunos otros talleres, conferencias y mesas de debate que van a seguir continuando hasta las 7 u 8 de la noche. De mi parte ya sería todo. perfecto, pues no me resta más que agradecerles a todos de alguna manera su apoyo, su atención. Y bueno, síganse cuidando, estar atento a las medidas y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos y sigan participando aquí en el coloquio. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.